Buenas noches, mi nombre es Araceli Andrea Medina Román y soy coordinadora del Grupo 2. Mi nombre es Paul Alberto Mamanihuita y pertenezco al grupo número 2. Mi nombre es Luis Javier Quispe Loaiza y pertenezco al grupo número 2. Hola, mi nombre es Edgar Paul Jurado Álvarez y soy integrante del grupo 2. Huber Luque Peralta, soy del segundo grupo. Mi nombre es Diego Albertito Huachaya y estoy en el grupo número 2. Voy a explicar un problema de optimización dinámica. Nos dice que consideremos el siguiente problema de optimización dinámica. Hay que maximizar u sub 0, u sub 1 hasta u sub t menos 1 que van a pertenecer a un intervalo u. Entonces nos dice que la sumatoria sobre t desde 0 hasta t menos 1 de logaritmo de u sub t, dándonos la ecuación de movimiento que es x sub t más 1, que va a ser igual a 1 sobre beta, que es el factor de descuento, multiplicado por xt menos ut, y nos dice que x en el periodo t mayúscula es igual a 0. Entonces vemos que aquí esto no se define la variable de decisión, o sea, la variable de estado. Entonces vamos a resolverlo por el principio de Pontryagin. En el principio de Pontryagin, lo primero que tenemos que hacer es definimos el hamiltoniano. Vamos a definir la función h con respecto a t, al periodo t, x, u, y aparece ρ, que es el factor, la variable de coestado o el multiplicador hamiltoniano. Entonces, al definir el hamiltoniano, vamos a tener que es igual al logaritmo de u sub t, el logaritmo de u más la variable de coestado por 1 sobre beta multiplicado por x menos u. En aquí para utilizar el principio de hamiltoniano vamos a tener condiciones. Estas condiciones nos dice que para aplicar el principio del máximo tenemos que utilizar derivadas parciales. Entonces la primera condición es utilizar una derivada parcial de la función h de Hamilton con respecto a la derivada de u, que es la variable de control. La segunda condición es utilizar la derivada de la función h con respecto a la derivada parcial de x, ¿sí? Y la tercera condición es que nuestra variable de coestado tiene que ser igual a 0. Bueno, al ser la variable de control una interior, tenemos que la primera condición del principio del máximo es igual a 0. Entonces aquí vamos a obtenemos que la derivada parcial de h, de la función h con respecto a la derivada parcial del factor de control u, va a ser igual a 1 sobre u menos la variable de coestado ρ sobre beta, y esto va a ser igual a 0, y esto va a estar definido desde el periodo t, que va a ser igual a 1, hasta el periodo t mayúscula menos 1. La segunda condición nos dice que hay que encontrar la derivada parcial de x. Entonces encontramos, y la segunda condición nos dice que la variable de coestado en el periodo t menos 1 tiene que ser igual a esta derivada parcial de x. Entonces la segunda condición. Y la tercera condición tenemos que la variable coestado en el periodo t mayúscula va a ser igual a 0. Entonces obtenemos que la variable u sub t optimizada va a ser igual a beta sobre la variable de coestado en el periodo t. Y todo esto siempre definido en el periodo desde 1 hasta t mayúscula menos 1. También obtenemos de la segunda condición que la variable de coestado en el periodo t menos 1 va a ser igual a la variable de coestado en el periodo t sobre beta. Entonces vemos
Entonces vemos que al reemplazar la variable de coestado, ya encontrada t, en la variable de coestado en el periodo t-1, vemos una recurrencia en donde vamos a inferir una conclusión de una cierta fórmula, en donde llegamos que la variable de coestado p en el periodo t mayúscula menos k va a ser igual a la variable de coestado en el periodo t sobre beta elevado a una constante k. Ya. Haciendo un cambio de variable del periodo t, que va a ser igual a t mayúscula menos k, obtenemos que la variable de coestado en el periodo t va a ser igual a la variable de coestado en el periodo t mayúscula dividido entre el factor de descuento elevado a la t menos t. Entonces también obtenemos, al hacer el cambio de variable, que la variable de control u sub t va a ser igual a beta elevado a la t menos t más 1 dividido entre el factor, la variable de coestado sub t, ¿no? Ok, en este punto ya utilizamos ahora la ecuación de movimiento. Vamos a analizar primeramente en el periodo t mayúscula menos 1, en donde por ya dado, que es dato, nos dice que x en el periodo t mayúscula es igual a 0. Entonces reemplazando, 0 va a ser igual a 1 sobre beta multiplicado por x sub t menos 1 menos u sub t menos 1. Y en esta parte vamos a reemplazar lo que hemos encontrado, el factor de control con respecto al periodo t-1. Entonces, reemplazando nos da que u t-1 va a ser igual a 1 sobre el factor coestado en el periodo t multiplicado por factor de descuento beta al cuadrado. Aquí obtenemos que x en el periodo t-1 va a ser igual al factor de descuento al cuadrado dividido entre la variable de coestado en el periodo t mayúscula, ¿no? Ahora se analiza, en la segunda parte se analiza que en el periodo t-2, entonces vamos a obtener que en el periodo t-2 nos da que nuestra x va a ser la t mayúscula menos 1, va a ser esa, vamos a igualarla a la ecuación de movimiento, y de esta forma vamos a obtener lo que se llama xt-2, o sea, en el periodo t-2, que va a ser igual a 2 por beta al cubo dividido entre el factor de la variable de coestado en el periodo t, y por recurrencia vamos a encontrar en una fórmula general que es xt menos k, que va a ser igual a una constante k multiplicada por beta a la k más 1 sobre p sobre t. Y por último tomamos la constante k igual a t mayúscula, y obtenemos que x sub 0 va a ser igual a t por beta a la t más 1 sobre el factor, la variable de coestado en el periodo t, y obtenemos también la variable de coestado en el periodo t. Así, reemplazando, vamos a obtener nuestra solución, que es la variable de control u sub t en función de x sub 0, del factor de descuento y del periodo t. Y también obtenemos nuestra x sub t, que va a ser igual a t menos t multiplicado por x sub 0, esto dividido entre beta, que es el factor de descuento, elevado a la t multiplicado por t mayúscula. Y lo que encontramos es una solución del problema. ¿Sí? Bueno, sería eterno. Gracias.